Saludos, les voy a explicar cómo van a desarrollar el laboratorio Ley de Snell. Para eso tienen esta guía de laboratorio en el cual les da una explicación teórica de lo que es la Ley de Snell, el cual ya lo explicamos en el video y en la presentación. También tenemos los objetivos y tenemos pues la parte experimental como tal. Entonces, para poder acceder a esta simulación, porque vamos a trabajar con simulaciones dado que no tenemos acceso al laboratorio, entonces para poder acceder a esta simulación simplemente le van a dar, como sugiere ahí, control y clic sobre el enlace. Eso lo que va a hacer es abrir en vuestro explorador la página correspondiente a esa simulación. Entonces simplemente le vamos a dar clic sobre el simulador y vamos a elegir más herramientas. Muy bien, entonces ya estamos en el simulador. ¿Okay? Voy a volver a la guía de laboratorio. Ya estamos en el simulador y lo que vamos a hacer aquí es recrear esta configuración. ¿Okay? Entonces lo que necesitamos es un puntero láser que tenga esta longitud de onda, 650 nanómetros. Podemos encender el láser. ¿Okay? ¿Qué más está faltando aquí? Pues nos está faltando el transportador, así que vamos a arrastrar el transportador, lo colocamos justamente en el punto de incidencia del haz. También vamos a marcar los ángulos para que sea mucho más fácil medir los ángulos. También nos hace falta un medidor de velocidad, así que aquí tenemos el medidor de velocidad, el cual lo podemos colocar por ejemplo ahí. Muy bien, tenemos el medidor de velocidad que nos indica que la velocidad del haz en esta zona es 1c, es decir, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, igual que la velocidad de incidencia. ¿Okay? Pero se ve que la velocidad del haz refractado es menor, 0.67. Muy bien, entonces esa herramienta nos sirve para medir la velocidad de la luz. Básicamente es eso lo que necesitamos. Claro, ustedes practiquen con el entorno. Ahora pasamos a la pregunta, a la parte 4, ¿no? Dice, utilice el instrumento de medir la velocidad de la luz para determinar la velocidad, ¿no? O sea, tienen que simplemente jalar el medidor de velocidad a la zona, esta zona, cuyo material debe ser un material misterioso B, tal como indica la guía de laboratorio. Entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es elegir material misterioso B. Entonces vamos a determinar de qué está hecho este material misterioso. En la parte de arriba es simplemente aire, así que aquí nos quedamos en aire y aquí no sabemos de qué se trata este material. Muy bien, entonces lo que tenemos que hacer es fácil, ¿no? Arrastramos el medidor de velocidad y medimos la velocidad aquí en términos de c, y eso pues lo apuntamos en esta parte, en la pregunta 4. Entonces, a partir de esta velocidad en el medio misterioso vamos a calcular el índice de refracción de ese medio misterioso. Muy bien, pasamos a la pregunta 6. Nos están dando estas dos ecuaciones, ¿verdad? Esta es la velocidad de la onda electromagnética en el medio 1, en el medio 2. Nos están pidiendo que combinemos estas dos ecuaciones, combinemos y luego despejemos para la longitud de onda del medio 2. ¿Okay? Así que ustedes van a obtener una ecuación para lambda 2. Combinando estas dos ecuaciones, despejan para lambda 2. Muy bien, entonces dice, usando el simulador debemos establecer estos datos. Para el primer set de datos tenemos longitud de onda en el medio 1 debe ser 650. Aquí tenemos el medio 1, su longitud de onda debe ser 650 nanómetros. Muy bien, también nos dice que el medio 1 debe tener un índice de refracción de 1.25. Así que movemos aquí a 1.25.
Ok, 1.25. El medio 2 debe tener este índice de refracción 1.548. .548 y el ángulo de incidencia debe ser 55 grados. Así que vamos a mover nuestro haz a 55 grados. 55 grados. ¿Estamos? Ya hemos establecido estos parámetros. Entonces aquí debemos que calcular Z2, donde Z2 dice que es el ángulo de refracción. Simplemente miden el ángulo de refracción y lo apuntan. ¿Okay? También deben medir con nuestro medidor de velocidad, miden la velocidad en el medio 1, la velocidad del rayo incidente. Deben medir también la velocidad del rayo refractado. Y con esos datos ya pueden calcular el seno del ángulo Z1, seno de 55. Hacen lo mismo para el seno del ángulo en el medio refractado. Y finalmente, con la ecuación que ustedes determinaron en esta parte, calculan lambda 2. Repiten el mismo procedimiento para este conjunto de datos 2 y para el conjunto de datos 3. Y vuelven a hacer las medidas. Muy bien. Ahora entonces pasamos a la parte 8. Deben hacer aquí el cálculo de seno de Z1 sobre seno de Z2. Es decir, cogen este seno de Z1, lo dividen entre seno de Z2 y lo escriben aquí. Lo mismo hacen para el conjunto de datos 2. Cogerían estos datos entre estos datos y lo apuntan. Y lo mismo para el conjunto de datos número 3. ¿Okay? Muy bien, pasamos entonces a la siguiente columna. Aquí deben coger N2 entre N1. N2 entre N1. Y lo apuntan, ¿no? Esto corresponde a los datos 1. Así que apuntamos eso en este casillero. Lo mismo así con las velocidades. Velocidad 1 entre la velocidad 2 lo apuntan. Lambda 1 entre lambda 2. ¿Dónde está lambda? Lambda 1 entre lambda 2. Y lo apuntan. Y repiten todo para el conjunto de datos 2, para el conjunto de datos 3. Finalmente, la parte 9. Aquí ustedes van a observar un patrón de datos. Utilizando ese patrón de datos, pueden ya escribir la ley de Snell. ¿Okay? Y en la parte 10 les pide que deben imprimir las simulaciones para todos los conjuntos de datos. Es decir, para este conjunto de datos debe tener la simulación muy similar a esta imagen, ¿no? Con los parámetros establecidos para el conjunto de datos 1. Vuelven a imprimir, pero para el conjunto de datos 2. Y una tercera imagen para el conjunto de datos 3. Así que aquí debe aparecer 3 imágenes con estos conjuntos de datos. ¿Okay? Muy bien. Entonces pasamos a reflexión interna total. Aquí nos están pidiendo establecer estos datos. ¿Okay? Entonces vamos a nuestra simulación. Establecemos 650 nanómetros. Ya lo tenemos. También nos están pidiendo N1 debe ser 1.332 y que N1 1.33, ok, agua, y N2 vale 1, así que esto debe ser aire. Muy bien, ya hemos establecido los parámetros que se nos indica. Ahora debemos ir cambiando el ángulo de incidencia para 20, para 30, para 40, para 50. Entonces lo que hacemos es, primero colocamos en 20 grados, luego vamos a 30, 40 y 50, ¿no? Para 20 grados, ¿qué ángulo de refracción le corresponde? Apuntamos eso, el ángulo de refracción. También debemos apuntar el ángulo de reflexión. Este sería nuestro ángulo de reflexión, que siempre va a ser igual al ángulo de incidencia. Muy bien. Entonces, nos preguntan aquí qué sucede con el ángulo refractado cuando se aproxima a 90 grados. Recuerden que el ángulo refractado es este. Este es el ángulo refractado. Es
que nos dicen qué es lo que sucede en el experimento cuando este tiende a 90 grados. 90 grados estaría por aquí. Entonces responden esa pregunta. También nos piden calcular o estimar el ángulo crítico. De observar la simulación tienen que estimar el ángulo crítico. Y luego les piden, usando la ley de Snell, calcular con exactitud el ángulo crítico. Y finalmente nos piden imprimir la simulación cerca del ángulo crítico. Es decir, yo puedo arrastrar esto, buscar que se aproxime a 90 grados y imprimir esta simulación cuando el ángulo refractado es cerca de 90 grados, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. Pues nada, cualquier duda me dejan saber.